Papá, no te vas a creer la fiesta que hay en casa de la abuela, gritó mi hija de 8 años, Emma, por teléfono, con su voz resonando en la silenciosa cocina de mi apartamento. Me quedé paralizado. ¿Una fiesta en casa de mi madre? La misma reunión navideña que mi hermano David me había llamado 3 días antes para decirme que se había cancelado porque nuestra madre tenía una gripe terrible. Emma, cariño, ¿qué fiesta?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila mientras mi estómago se revolvió. Está toda la familia. El tío David, la tía Sandra, los primos, hasta el abuelo Harold ha venido desde Portland. Mamá dijo que tú no podías venir porque estabas de viaje por trabajo. La mentira me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi exmujer Linda sabía exactamente dónde estaba. Sabía que había pasado la Navidad solo en mi apartamento de Seattle, comiendo pizza congelada mientras veía reposiciones de películas navideñas. Me llamo Cooper, tengo 42 años y acabo de descubrir que mi propia familia me mintió para excluirme de la reunión navideña. Una vez más. Trabajo como ingeniero de software desde hace 20 años, construyendo sistemas que conectan a personas de todo el mundo. Es irónico que sea un experto en crear conexiones digitales, pero haya fracasado estrepitosamente en mantener las conexiones reales con mi propia familia. No era la primera vez. En los últimos 5 años, desde mi divorcio, las emergencias de última hora que cancelaban los eventos familiares se habían vuelto sospechosas. David siempre llamaba con excusas elaboradas. Mamá estaba enferma, estaban reformando la casa, había un problema con el catering. Al principio, me lo creí. Al fin y al cabo, David era médico, exitoso, respetado. ¿Por qué iba a mentirle a su propio hermano? Pero los patrones empezaron a surgir cuando comencé a documentar cada cancelación en hojas de cálculo, una obsesión que desarrollé tras años trabajando con datos. El cumpleaños de mamá el año pasado, cancelado porque ella se rompió el pie. Descubrí semanas después, a través de fotos en Facebook de Sandra, que hubo una fiesta. Una fiesta a la que incluso asistieron mis primos de otros estados. Acción de Gracias, cancelada porque estaban fumigando la casa. Pero el vecino de mi madre, el señor Peterson, me había contado casualmente en el supermercado lo delicioso que estaba el pavó que ella había preparado para la familia. Pascua, cancelada porque David tuvo una emergencia médica en el hospital. Ese mismo día, vi fotos del jugando al golf publicadas por su hija adolescente en Instagram. Emma, pásame a la abuela, por favor, pedí, caminando hacia la ventana de mi apartamento. Abajo, Seattle brillaba con las luces navideñas. Las familias caminaban por las aceras cargando regalos, los niños corrían delante de sus padres, las parejas se tomaban de la mano y admiraban los adornos. Llevaba 3 días solo, creyendo que mi familia estaba pasando por dificultades. Hola, Cooper. La voz de mi madre sonó vacilante, casi culpable. Emma no debería haber. Mamá, creía que estabas en cama con la gripe. David dijo que habíais cancelado la Navidad. Silencio. Un silencio demasiado largo para ser inocente. Podía oír risas de fondo, el tintineo de copas, música navideña sonando. Sonidos de una familia feliz reunida. Una familia que deliberadamente me había excluido. Hijo, es que, comenzó ella, pero oí la voz de David al fondo, susurrando algo urgente. Déjame hablar con él. David tomó el teléfono, su voz adoptando ese tono condescendiente que conocía desde niño. Cooper, mira, es complicado. ¿Complicado cómo? Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Bueno, ya sabes cómo es. Después del divorcio, las cosas se pusieron raras con Linda aquí y... Linda está ahí, interrumpí, sintiendo una oleada de ira subir por mi pecho. Pensé que habían cancelado por la gripe de mamá. Otra pausa. Estaba quedando claro que improvisaban excusas sobre la marcha. Mira, Cooper, quizá el año que viene podamos organizar algo más adecuado a la situación. Situación. Como si mi divorcio fuera una enfermedad contagiosa que contaminara la armonía familiar. Colgué. Me quedé de pie frente a la ventana durante varios minutos, procesando lo que acababa de descubrir. No se trataba solo de esta Navidad. Se trataba de años de exclusión deliberada, años de mentiras elaboradas para mantenerme alejado de la familia que aún amaba, a pesar de todo. David siempre había sido el hijo favorito. El médico de éxito, casado desde hacía 15 años con Sandra, con 2 hijas perfectas que sacaban excelentes notas y tocaban el violín. Yo era el hermano divorciado que trabajaba en tecnología, que había decepcionado a la familia cuando mi matrimonio se rompió.
Pero lo que ellos no sabían es que yo llevaba meses documentando esas coincidencias. Cada excusa contradictoria, cada evento del que era misteriosamente excluido, cada mentira mal contada. Mi formación en ingeniería me enseñó a reconocer patrones, y el patrón aquí era cristalino. Abrí mi portátil y creé un nuevo archivo: pruebas, exclusión familiar. Empecé a escribirlo todo: fechas, horas de las llamadas, excusas específicas, pruebas contradictorias que había encontrado después. Un rastro digital completo de la campaña sistemática para aislarme de mi familia. Si mi familia pensaba que podía simplemente borrarme de sus vidas mediante mentiras bien coordinadas, estaban a punto de descubrir que habían subestimado por completo al hijo problemático de la familia. Mientras organizaba mis pensamientos, una idea comenzó a tomar forma. Una idea que haría que esta fuera la última Navidad que celebrarían a mi costa. Si estás siguiendo esta historia de traición familiar, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple mentira navideña se convertiría en la revelación más devastadora que mi familia jamás haya enfrentado. Porque solo estaba empezando a descubrir hasta dónde llegaba realmente esta conspiración. Durante los 3 días siguientes, me sumergí en la investigación digital que debería haber hecho años atrás. Como ingeniero de software, tenía acceso a herramientas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Empecé rastreando los metadatos de las fotos familiares publicadas en las redes sociales, cruzando las fechas con las excusas que David me daba. El resultado fue devastador. No se trataba solo de unos pocos eventos. Era una campaña sistemática de exclusión que duraba 5 años completos. David no solo era el hermano favorito, él era el arquitecto de una elaborada conspiración familiar. Encontré mensajes en Facebook entre él y Sandra discutiendo el problema de Cooper, como si yo fuera una plaga que había que controlar. No podemos seguir incluyendo a Cooper en los eventos familiares, le escribió David a Sandra en marzo del año pasado. Se pone muy melancólico desde el divorcio y arruina el ambiente. Además, Linda se siente incómoda con él cerca de las niñas. Linda. Mi exmujer se había convertido en la princesa adoptiva de la familia, mientras que yo había sido degradado a paria oficial. La ironía era dolorosa. Linda me había engañado con su entrenador personal, había vaciado nuestra cuenta de ahorros y me había dejado con deudas de tarjetas de crédito que tardé 2 años en pagar. Pero en la versión de mi familia, yo era el problema porque me ponía melancólico en las reuniones. Seguí investigando y descubrí algo aún peor. En un grupo de WhatsApp familiar del que me habían eliminado silenciosamente el año anterior, encontré capturas de pantalla en el teléfono de Emma cuando visitó mi casa la semana pasada. La niña había dejado el móvil abierto mientras iba al baño. Cooper está empezando a hacer preguntas sobre los eventos cancelados. Había escrito mi madre en el grupo. David, ¿puedes hablar con él? Quizás inventar otra emergencia médica para justificar el año nuevo. David respondió, déjalo conmigo. Le diré que el hospital me llamó para una cirugía de emergencia. Él siempre cree mis historias de trabajo. Mi propia madre estaba participando activamente en la conspiración para aislarme. Pero el mensaje que realmente me destrozó vino de Sandra. Sinceramente, nuestra vida familiar es mucho más armoniosa sin Cooper cerca. Los niños ya ni siquiera preguntan por él. Creo que deberíamos oficializar esta situación y dejar de fingir que él es parte de la familia. Linda había dado me gusta a ese mensaje. Dejé de leer por un momento, sintiendo un dolor físico en el pecho. No se trataba solo de ser excluido, sino de ser sistemáticamente borrado de la existencia familiar como si nunca hubiera importado. Me levanté del ordenador y caminé hasta la cocina, donde aún quedaban restos de la solitaria pizza de Navidad en la encimera. El contraste era brutalmente claro. Mientras yo comía sobras frías solo, mi familia estaba celebrando mi ausencia como una victoria. Fue entonces cuando encontré la conversación más reveladora de todas. David había creado un evento privado en Facebook llamado Celebraciones Familiares 2024, con una lista específica de invitados. Había 43 personas incluidas, primos lejanos, antiguos vecinos, incluso el pediatra de los niños. Yo no estaba en la lista. Pero lo que me indignó por completo fue la descripción del evento: fiesta familiar en un ambiente positivo y acogedor, celebrando la unión y la armonía. Ambiente positivo. Como si mi presencia fuera automáticamente negativa. Fui al armario de mi habitación y saqué una caja que no había abierto en meses. Dentro estaban todos los recuerdos de nuestra infancia, fotos de cumpleaños en las que David y yo aparecíamos sonriendo juntos, cartas que él me escribió cuando se fue a la facultad de medicina, el reloj que nuestro padre le regaló y que él me prestó cuando se me rompió el mío en la adolescencia.
Había una foto en particular que me golpeó como un puñetazo en el estómago. David y yo, a los 12 y 14 años, construyendo una casa en el árbol del jardín de nuestra madre. Estábamos llenos de pintura, sonriendo orgullosos de nuestra creación conjunta. En el reverso, nuestra madre había escrito: mis dos niños, mejores amigos para siempre. Mejores amigos para siempre. Y ahora él lideraba una campaña para excluirme de la familia como si fuera un extraño inconveniente. Cogí mi teléfono y abrí la aplicación de grabación. Si ellos querían tratarme como si no existiera, era hora de documentar exactamente lo que estaba haciendo esa armoniosa familia. Llamé a David. Cooper. Su voz sonó exageradamente alegre. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todavía te estás recuperando de la gripe? ¿Qué gripe? Pregunté con calma. La gripe que te dio. Por eso no pudiste venir a Navidad. David, Emma me llamó desde la casa de mamá el día 25. Ella me contó sobre la fiesta. Silencio. Mira, Cooper, suspiró él, abandonando la actuación. Es complicado, tío. Linda estaba allí con las niñas, y ya sabes cómo es. Después del divorcio, las cosas se pusieron raras. ¿Raras cómo? Bueno, te pones un poco, no sé, un poco deprimido cuando ella está cerca. Y los niños se dan cuenta de esas cosas. Las niñas se dan cuenta de que le estás mintiendo a tu propio hermano. No es así, Cooper. Estamos tratando de proteger a todos, incluido a ti. Protegerme mintiendo sobre eventos familiares y excluyéndome de la vida de las personas que amo. David respiró hondo. Quizás sea mejor que hablemos en persona. ¿Qué tal un café el lunes? Para que puedas convencerme de que estar aislado de la familia es por mi propio bien. Cooper, está siendo dramático. Colgué. Pero mientras David probablemente se consolaba pensando que había resuelto otro problema de Cooper, no tenía ni idea de que yo había grabado toda la conversación. Y que esa grabación era solo el comienzo de un archivo que incluiría capturas de pantalla, fotos con marca de tiempo y una cronología completa de 5 años de mentiras. Creían que yo era el hermano problemático que necesitaba ser controlado y manejado. Estaban a punto de descubrir que habían subestimado por completo la determinación de un ingeniero de software cuando decide aplicar sus habilidades analíticas para exponer la verdad. La reunión familiar que tanto deseaban sin mi presencia estaba a punto de convertirse en el catalizador de la revelación más devastadora que nuestra familia jamás habría enfrentado. La conversación grabada con David fue solo el comienzo. Durante los días siguientes, llamé a otros miembros de la familia, siempre grabando, siempre documentando. El patrón de mentiras era aún más elaborado de lo que imaginaba. Mi tía Margaret, hermana de mi madre, dudó cuando le pregunté por la Navidad. Oh, cariño, bueno, David me dijo que estabas pasando por un momento difícil y que necesitabas espacio. Que habías pedido no participar en los eventos familiares por el momento. Otra mentira. David había creado una historia en la que yo era el problema, en la que mi propia exclusión era decisión mía. Llamé a mi primo Jason, que había volado desde Denver específicamente para pasar la Navidad. Tío, sinceramente me pareció extraño que no estuvieras allí, admitió él. Pero Linda dijo que todavía estabais resolviendo los asuntos de la custodia de Emma y que sería incómodo para todos. Linda. Mi exmujer estaba participando activamente en la campaña de desinformación, utilizando a nuestra hija como excusa para mantenerme alejado. Fue entonces cuando llamé directamente a Emma. Papá, dijo con voz alegre. Mamá me ha dicho que has tenido que viajar a última hora por trabajo. ¿Era importante? A mi hija de 8 años le habían enseñado a mentir a su propio padre. Emma, cariño, papá no se ha ido de viaje. He estado aquí en Seattle todo el tiempo. ¿Os lo habéis pasado bien en casa de la abuela? Mucho. El tío David nos ha traído regalos a todos y la abuela ha hecho ese pavo especial. Pero, ella dudó. Te he echado de menos, papá. Le he preguntado por qué no estabas allí y mamá me ha dicho que estabas demasiado ocupado para venir. Sentí una fría ira extendiéndose por mi pecho. No solo me habían excluido, estaban envenenando a mi hija contra mí, inculcándole la idea de que yo era el padre ausente que elegía el trabajo en lugar de la familia. Emma, papá nunca estaría demasiado ocupado para pasar la Navidad contigo. Nunca. Después de la llamada, me quedé mirando la pared de mi apartamento, donde había una foto de Emma y yo construyendo un muñeco de nieve el año anterior. En ese momento, todavía éramos una familia, al menos en parte. Ahora,
Incluso mi hija estaba siendo utilizada como arma contra mí. Abrí mi portátil y empecé a buscar algo que había evitado considerar: abogados especializados en derecho de familia. No solo por la custodia de Emma, sino porque empezaba a darme cuenta de que esta conspiración podría tener implicaciones legales. David no era solo mi hermano, él era un médico respetado en la comunidad. Su palabra tenía peso. Si él estaba difundiendo mentiras sobre mi estabilidad mental, sobre mi capacidad como padre, eso podría afectar futuras audiencias de custodia. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. ¿Cooper? Soy el señor Peterson, vecino de tu madre. Robert Peterson vivía al lado de la casa donde crecí durante más de 20 años. Siempre había sido amable, el tipo de hombre que ayudaba a cortar el césped cuando mi padre estaba fuera de la ciudad. Mira, hijo, quizá no debería meterme, pero estoy preocupado. Escuché a David y a tu madre hablando en el patio el otro día y bueno, estaban discutiendo sobre ti de una forma que no me pareció correcta. Mi corazón se aceleró. ¿Qué ha oído, señor Peterson? David decía algo sobre que tú tenías que aprender una lección sobre la responsabilidad familiar. Tu madre parecía incómoda, pero él insistía en que te estabas convirtiendo en una carga para la familia. Mencionó algo sobre unos documentos, algo sobre demostrar que no eras lo suficientemente estable como para tener la custodia compartida de Emma. La línea se quedó en silencio por un momento. Cooper, ese hombre es tu hermano, pero lo que he oído no me ha parecido fraternal. Me ha parecido calculador. Documentos. David estaba construyendo un caso contra mí, posiblemente para afectar mi custodia de Emma. La exclusión familiar no era solo crueldad, era estrategia. Le di las gracias al señor Peterson y colgué, sintiendo como una fría claridad se apoderaba de mi mente. Ya no se trataba de sentimientos heridos o reuniones perdidas. Se trataba de mi hija. Se trataba de un hombre que estaba dispuesto a destruir la relación entre un padre y su hija para mantener su versión perfecta de la familia. Abrí un nuevo documento en el ordenador y empecé a escribir: cronología completa, campaña de aislamiento de David Thornberry. Incluí todas las llamadas grabadas, todas las capturas de pantalla, todos los testimonios de terceros. Documenté no solo los hechos, sino también las motivaciones aparentes y el patrón de escalada. Luego busqué a David en Internet por primera vez en años. Lo que encontré me enfureció aún más. Sus perfiles en las redes sociales estaban llenos de publicaciones sobre los valores familiares y la importancia de mantener unida a la familia. Había fotos recientes de él con Emma, con leyendas como tiempo de calidad con mi sobrina favorita y siendo el mejor tío posible. Se estaba posicionando públicamente como la figura paterna sustituta en la vida de Emma. En una publicación de hacía 3 semanas, había escrito: a veces tenemos que proteger a los niños de situaciones familiares complicadas. El amor significa tomar decisiones difíciles por su bien. La publicación tenía decenas de me gusta y comentarios elogiando su sabiduría y compasión. Estaba construyendo una narrativa pública en la que él era el héroe protector y yo era el problema del que Emma necesitaba protegerse. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana. Seattle estaba cubierta por una fina capa de nieve, las calles silenciosas bajo la luz de las farolas. Durante 5 años, había aceptado las excusas, creído en las emergencias de última hora, cuestionado mi propia percepción cuando las cosas no tenían sentido. Durante 5 años, había sido el hermano comprensivo, el exmarido cooperativo, el padre que no quería crear conflictos. Pero esa noche, mirando la ciudad donde había construido mi carrera y mi vida independiente, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Ya no sería la víctima silenciosa de la conspiración de David. Si él quería una guerra por la narrativa familiar, por la custodia de Emma, por la versión de la verdad que prevalecería, la tendría. Pero había subestimado algo crucial: yo era ingeniero de software, especialista en sistemas, datos y pruebas. Y cuando los ingenieros de software deciden resolver un problema, no lo hacen a medias. David había pasado años construyendo su versión perfecta de la familia. Era hora de mostrarle cómo los sistemas aparentemente sólidos pueden derrumbarse cuando encuentras exactamente los puntos correctos de presión. La reunión navideña que tanto deseaba sin mi presencia sería recordada como el catalizador de la revelación más devastadora que nuestra familia jamás había enfrentado. Y esta vez, Emma sabría exactamente quién era el padre que realmente luchaba por ella. El lunes siguiente, creé lo que llamé internamente Operación Transparencia. No sería una venganza emocional o destructiva. Sería una exposición sistemática de la verdad, utilizando las mismas herramientas que David había utilizado contra mí:
información, narrativa e influencia social. Primera fase, documentación irrefutable. Pasé los días siguientes organizando 5 años de pruebas en una presentación que cualquiera pudiera entender. Capturas de pantalla con marca de tiempo, grabaciones de audio, testimonios de terceros como el señor Peterson. Cada mentira de David tenía fecha, hora y contexto. Pero necesitaba más. Utilizando mi experiencia en análisis de datos, creé un algoritmo sencillo para rastrear patrones en las redes sociales de la familia. Descubrí que David no solo borraba los mensajes comprometedores, sino que los archivaba en una carpeta específica de Google Drive. Una carpeta que, por descuido, seguía compartida conmigo desde que organizamos los documentos del funeral de nuestro padre 3 años atrás. Lo que encontré allí me dejó impactado. No eran solo planes para excluirme. David había documentado meticulosamente cada deficiencia mía como padre, cada momento de inestabilidad emocional, tras el divorcio, cada justificación para alejarme de la vida de Emma. Él estaba construyendo un expediente legal contra mí. Una carpeta titulada Custodia de Emma, Argumentos contra Cooper, contenía docenas de documentos, fotos mías con aspecto cansado en eventos familiares, capturas de pantalla de publicaciones melancólicas en Facebook, incluso un informe detallado sobre mi apartamento, descrito como inadecuado para una niña por falta de estructura familiar tradicional. David no solo me estaba excluyendo socialmente, estaba preparando una guerra judicial por la custodia de mi hija. Pero había más. Una subcarpeta llamada Testigos Potenciales enumeraba a personas que él había cultivado a lo largo de los años para que testificaran en contra de mi capacidad como padre. Linda era obviamente la principal, pero había otros, profesores de Emma, padres de compañeros de clase, incluso mi antiguo terapeuta matrimonial. David había pasado años sembrando dudas sobre mi estabilidad mental y mi capacidad como padre en círculos que ni siquiera sabía que importaban. El descubrimiento me enfureció, pero también me dio una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Si David quería jugar al juego de la narrativa, yo le mostraría cómo lo juega un ingeniero de sistemas. Empecé creando una línea de tiempo interactiva en línea a la que cualquiera podía acceder. Todos los acontecimientos familiares de los últimos 5 años estaban allí, las excusas de David, las pruebas contradictorias, los patrones de mentira. Pero no me detuve en la familia. David era un médico respetado, con una reputación construida sobre los valores familiares. Sus pacientes lo adoraban, sus colegas lo respetaban. Él solía dar charlas sobre la ética médica y la importancia de la familia. Investigué cada conferencia, cada entrevista, cada publicación pública en la que él hablaba sobre la integridad y la honestidad. El contraste sería devastador. Encontré videos de David en YouTube hablando sobre la importancia de la comunicación honesta en las familias en una conferencia médica del año anterior. En ese mismo periodo, él estaba mintiendo sistemáticamente para excluirme de los eventos familiares. Había artículos que él había escrito para revistas médicas sobre cómo construir relaciones de confianza con los pacientes, mientras traicionaba la confianza de su propio hermano. Una publicación particularmente hipócrita en LinkedIn decía, como médicos, nuestra credibilidad depende de nuestra integridad personal. Si no podemos ser honestos con nuestra propia familia, ¿cómo podemos esperar que los pacientes confíen en nosotros? Cada palabra se utilizaría en su contra. Mientras yo trabajaba, David continuaba su campaña contra mí, aparentemente confiado de que su estrategia estaba funcionando. El martes publicó una foto con Emma en el zoológico, con la leyenda, tiempo de calidad con mi sobrina favorita. A veces tenemos que ser la estabilidad que los niños merecen. Los comentarios elogiaban su dedicación como tío. Linda dio me gusta a la publicación y comentó, Emma tiene mucha suerte de tenerte en su vida. El miércoles, publicó en LinkedIn sobre tomar decisiones difíciles para proteger a nuestros seres queridos, en clara referencia a su exclusión de mí de la familia como un acto noble. Cada publicación arrogante que hacía me daba más material con el que trabajar. Pero entonces me encontré con un obstáculo que no había previsto. Emma me llamó llorando. Papá, mamá dice que estás muy ocupado para verme. Ella dice que quizá debería pasar más tiempo con el tío David porque él tiene más tiempo para mí. Linda estaba utilizando a nuestra hija como arma, manipulando a una niña de 8 años para alejarme aún más. Papá, ya no me quieres, sollozó Emma por el teléfono. El tío David dice que cuando los padres quieren de verdad a sus hijos, hacen lo que sea por estar con ellos. Fue el momento que casi me derrumbó. Sentado en la cocina, escuchando a mi hija sollozar por el teléfono, me pregunté si toda mi estrategia de exposición no era más que un ego herido disfrazado de justicia.
Pero entonces Emma dijo algo que lo cambió todo. Papá, el tío David dijo que si realmente me quisieras, habrías venido a Navidad. Dijo que quizá no me quieres tanto como yo pensaba. David estaba envenenando a mi hija contra mí, sembrando dudas sobre mi amor por ella. Una niña de 8 años estaba siendo manipulada para cuestionar el amor de su propio padre. En ese momento, supe que no solo estaba luchando por mi dignidad o por la verdad. Estaba luchando por mi hija. Emma, papá te quiere más que a nada en el mundo. Y te lo demostraré. Nunca más tendrás que preguntarte si te quiero, te lo prometo. Después de la llamada, volví al ordenador con una determinación renovada y una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer. David había cometido un error fatal. Había utilizado a mi hija como arma. Había envenenado a una niña inocente contra su propio padre. Si estás siguiendo este viaje de un padre que lucha por su hija contra la manipulación familiar, suscríbete al canal para descubrir cómo la guerra silenciosa entre dos hermanos estaba a punto de convertirse en el enfrentamiento más público y devastador que nuestra ciudad haya presenciado jamás. Ajusté mi plan. Ya no se trataba solo de exponer mentiras. Se trataba de proteger a mi hija y mostrarle al mundo entero quién era David realmente detrás de la máscara de médico respetable y tío dedicado. Empecé creando un segundo archivo, manipulación de menores, pruebas de alienación parental. Cada llamada de Emma en la que ella cuestionaba mi amor sería documentada. Cada publicación de David en la que se posicionaba como figura paterna sustituta sería catalogada. Cada intento de Linda de alejarme sería registrado. David estaba construyendo un caso legal contra mí, pero no se daba cuenta de que estaba creando pruebas de alienación parental, un delito que los tribunales se tomaban muy en serio. Él había convertido esto en una guerra por la custodia de Emma. Estaba a punto de descubrir que había elegido luchar contra el oponente equivocado. Mientras David construía su narrativa de héroe protector, yo construía algo mucho más poderoso, una revelación que no dejaría piedra sobre piedra de su reputación cuidadosamente construida. Y esta vez, cuando la verdad saliera a la luz, no habría forma de que él reconstruyera lo que había perdido. Porque cuando los ingenieros de software deciden resolver un problema, no lo hacen a medias. Y cuando un padre lucha por su propia hija contra la manipulación y la alienación parental, no hay límite hasta donde está dispuesto a llegar. David pensaba que estaba jugando al ajedrez. Estaba a punto de descubrir que yo estaba jugando a un juego completamente diferente, un juego en el que las reglas que él conocía no se aplicaban. La ejecución comenzó un lunes cualquiera, a las 9 de la mañana. Envié simultáneamente un único correo electrónico a 43 personas, compañeros médicos de David, administradores del hospital, miembros del consejo de la asociación médica, periodistas locales especializados en salud y, lo más importante, Linda. El asunto era sencillo: documental sobre ética familiar en la medicina, material para revisión. En él había un enlace a mi cronología interactiva, meticulosamente organizada con 5 años de pruebas. Cada mentira de David estaba dispuesta cronológicamente junto a sus charlas sobre integridad. Sus propias palabras sobre valores familiares contrastaban brutalmente con capturas de pantalla en las que planeaba mi exclusión sistemática. Pero la pieza más importante era la sección titulada Alienación parental en acción, grabaciones de audio en las que David manipulaba a Emma en mi contra, documentos en los que él construía un caso legal falso, pruebas de su campaña para alejarme de mi propia hija. En 2 horas, mi teléfono empezó a sonar. Primero fue el Dr. Peterson, jefe del departamento de David en el hospital. Cooper, tengo que hablar contigo sobre esos documentos. Esto es extremadamente grave. Luego fue Linda, histérica. ¿Qué has hecho? David está recibiendo llamadas de todo el mundo. He dicho la verdad, respondí con calma. Algo que vosotros habéis olvidado cómo hacer. Cooper, esto va a destruir su carrera. Él destruyó la relación con mi hija. Ahora estamos en paz. Pero la llamada que realmente estaba esperando llegó a las 2 de la tarde. David, eres un hijo de puta enfermo. Su voz temblaba de rabia mal contenida. Has destruido mi reputación por unos cuantos acontecimientos familiares. Unos cuantos acontecimientos. Mantuve la voz fría. David, has pasado 5 años construyendo un caso legal contra mí. Has documentado cada uno de mis deficiencias como padre. Has planeado sistemáticamente alejarme de Emma. La estaba protegiendo. ¿Protegiéndola de qué? De su padre, que la quiere. De su padre inestable, que no es capaz de mantener un matrimonio, que vive solo en un apartamento pequeño y que claramente tiene problemas emocionales. ¿Problemas emocionales? Me reí sin humor. David,
Has manipulado a una niña de 8 años para que dude del amor de su propio padre. ¿Quién de los dos tiene problemas emocionales? Hubo una larga pausa. Cooper, no lo entiendes. Emma necesita estabilidad. Linda y yo podemos ofrecérsela. Una familia tradicional, recursos económicos. Vosotros podéis ofrecer mentiras y manipulación. Eso no es estabilidad, es abuso emocional. No podés probar nada de eso en un tribunal. David, ya lo he probado. La documentación que has reunido contra mí, tengo copias de todo. Tu carpeta, custodia de Emma, argumentos contra Cooper. Ella prueba la alienación parental. Un delito que los tribunales se toman muy en serio. Silencio. Además, continué, es interesante descubrir que estabas compartiendo información confidencial sobre nuestra familia con el doctor Martínez, tu amigo psiquiatra, pidiéndole consejos sobre cómo documentar mi inestabilidad mental, sin que yo lo supiera. Eso viola tantas normas éticas que ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Cómo conseguiste esa información? David, me dejaste acceso al Google Drive compartido desde el funeral de papá. Has documentado meticulosamente tu propia campaña contra mí. Todos los abogados de familia de la ciudad tienen ahora pruebas suficientes para demandarte por alienación parental. Oí cómo se aceleraba tu respiración. Pero espera, aún hay más. Continué, sintiendo una fría satisfacción. ¿Recuerdas tu conferencia en el Congreso de Medicina sobre construir relaciones de confianza? Está en YouTube. 50.000 visitas. Y ahora todo el mundo puede comparar tus palabras sobre la integridad con tus acciones reales. Cooper, escucha. Podemos resolver esto. Podemos. ¿Resolver qué, David? ¿Años de mentiras? ¿5 años tratándome como basura? ¿Usando a mi hija como arma contra mí? Yo nunca. Tengo grabaciones, David. Grabaciones de Emma llamándome llorando porque le dijiste que los padres que realmente aman hacen tiempo para sus hijos. Una niña de 8 años cuestionando si su propio padre la ama debido a tus manipulaciones. Ahora solo había silencio en la línea. ¿Qué quieres? Su voz sonaba derrotada. Quiero que le digas la verdad a Emma. Quiero que admitas ante nuestra familia que has mentido sistemáticamente. Y quiero que busques ayuda profesional para entender por qué te pareció aceptable destruir la relación entre un padre y su hija. ¿Y si lo hago, vas a parar? David, yo no empecé esto. Solo lo terminé. El hospital está investigando. La asociación médica ha abierto un proceso ético. Mi reputación está destruida. Tu reputación se basaba en mentiras. Yo solo he sacado a la luz la verdad. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar, con la voz quebrada. Emma me ha preguntado hoy por qué no has venido a Navidad. Por primera vez en 5 años, no he sabido qué mentira contarle. Entonces di la verdad. Dile que mintieron porque no querían que viniera. Dile que inventaste historias sobre mí para alejar a una hija de su propio padre. Cooper. No, David. Tomaste tu decisión cuando decidiste utilizar a una niña inocente como arma. Ahora vive con las consecuencias. Colgué. Esa noche, Emma me llamó. Papá, el tío David dijo que él mintió sobre Navidad. Dijo que tú querías venir y que él inventó la historia de que la abuela estaba enferma. ¿Por qué haría eso? Era el momento por el que había luchado durante 5 años. Mi hija finalmente sabía la verdad. A veces, Emma, los adultos tomamos malas decisiones. El tío David pensó que te estaba protegiendo, pero se equivocó. Él dijo que puedes venir a la próxima reunión familiar. Dijo que fue injusto. Miré por la ventana de mi apartamento y vi Seattle brillar en la noche. Al otro lado de la ciudad, David probablemente estaba sentado en su casa perfecta, con su familia perfecta, comprendiendo finalmente que había perdido todo por lo que había luchado tan sucio. Pero yo gané algo mucho más valioso que la venganza. Había recuperado a mi hija. Y David estaba a punto de descubrir que las consecuencias de 5 años de mentiras y manipulación eran mucho más devastadoras de lo que jamás había imaginado. Porque cuando un padre lucha por su propia hija, no hay límite hasta donde está dispuesto a llegar. 3 meses después, estaba sentado en la sala del Tribunal de Familia de Seattle, viendo cómo David intentaba explicarle al juez por qué había documentado sistemáticamente argumentos falsos contra mi capacidad como padre. Su señoría, le dijo con voz temblorosa mientras sostenía los papeles que lo condenaban, estaba genuinamente preocupado por el bienestar de mi sobrina. El juez Harrison,
Un hombre de 60 años con décadas de experiencia en casos familiares, lo miró por encima de sus gafas. Dr. Thornberry, usted ha creado un expediente titulado Custodia de Emma, argumentos contra Cooper, en el que ha documentado supuestas deficiencias de su hermano como padre, incluyendo descripciones inventadas sobre la inadecuación de su residencia. Esto no demuestra una preocupación genuina. Demuestra alienación parental premeditada. David estaba pálido, con las manos ligeramente temblorosas. El respetado médico se había convertido en un hombre asustado que se enfrentaba a las consecuencias de años de manipulación. Además, continuó el juez, las grabaciones presentadas por el señor Cooper muestran que usted manipuló a una menor para que cuestionara el amor de su propio padre. Esto constituye abuso emocional. Observaba todo con una calma que no había sentido en años. No había satisfacción cruel, solo la paz de alguien que finalmente veía que se hacía justicia. El veredicto fue devastador para David. Pérdida de la custodia moral de Emma, orden de no contacto excepto bajo supervisión y recomendación de investigación ética en el hospital donde trabajaba. Pero las consecuencias ya habían comenzado mucho antes de la audiencia. El Dr. Peterson, jefe del departamento de David, había abierto una investigación formal basada en la documentación que envié. La hipocresía entre sus charlas sobre ética familiar y sus acciones reales era indefendible. Cooper, me llamó el Dr. Peterson una semana después de mi exposición inicial. Quiero que sepa que nos tomamos muy en serio estas acusaciones. La confianza de los pacientes en nuestros médicos depende de su integridad personal. Si David fue capaz de mentir sistemáticamente a su propia familia, ¿cómo podemos garantizar que sea honesto con pacientes vulnerables? 3 colegas médicos retiraron sus recomendaciones para el ascenso que David estaba buscando. 2 pacientes importantes solicitaron ser transferidos, alegando pérdida de confianza en la integridad personal del médico. La Asociación Médica Local abrió una investigación ética formal. Descubrieron que David había violado múltiples directrices profesionales al buscar asesoramiento psiquiátrico no autorizado sobre miembros de la familia, esencialmente utilizando su posición médica para construir un caso falso contra mí. El hospital no lo despidió, ya que habría sido difícil justificarlo legalmente, pero su reputación quedó irremediablemente mancillada. El médico que daba charlas sobre los valores familiares había quedado expuesto como alguien que destruía familias por conveniencia personal. David perdió su puesto en el consejo de administración del hospital. Sus colegas comenzaron a evitarlo en los pasillos. Los pacientes le hacían preguntas incómodas sobre su ética personal durante las consultas. Pero las consecuencias más profundas fueron personales. Sandra, su esposa, inicialmente trató de defender sus acciones, pero a medida que surgían más pruebas, ella comenzó a preguntarse cuántas otras mentiras había dicho David a lo largo de los años. Cooper, me llamó ella 3 semanas después de la exposición, con la voz entrecortada, he encontrado otros archivos en el ordenador de David. Él estaba documentando los problemas de otras personas de la familia también. Incluso sobre mí. Lleva años recopilando información para usarla contra todos nosotros si fuera necesario. Sandra descubrió que David había creado expedientes sobre prácticamente todos los miembros de la familia, preparándose para manipular o controlar cualquier situación futura. La paranoia y la necesidad de control de él eran mucho más profundas de lo que nadie imaginaba. Ella pidió el divorcio 2 meses después de la audiencia. Pero la verdadera transformación tuvo lugar en casa. Emma ahora pasaba los fines de semana conmigo, finalmente libre de las manipulaciones que la hacían cuestionar mi amor. Nuestra primera noche juntas después de la audiencia, ella me preguntó algo que me partió el corazón. Papá, ¿por qué el tío David dijo todas esas cosas malas sobre ti? Respiré hondo, eligiendo cuidadosamente mis palabras. A veces, Emma, los adultos tomamos decisiones muy malas cuando tenemos miedo o estamos enfadados. El tío David pensó que podía controlar nuestra familia haciendo que otras personas creyeran mentiras sobre mí. Pero ¿por qué quería alejarme de ti? Porque él quería ser el favorito de todo el mundo. Y cuando tienes un padre que te quiere, es más difícil que otras personas te manipulen. Emma asintió con la seriedad de una niña que procesa conceptos adultos complejos. Papá, tú me quieres aunque otras personas digan cosas malas de ti. Emma, te querría aunque todo el mundo dijera cosas malas de mí. Mi amor por ti no depende de la opinión de nadie más. En ese momento comprendí la verdadera victoria de esta batalla. No se trataba de exponer a David ni de proteger mi reputación. Se trataba de salvar la relación con mi hija antes de que el daño fuera irreversible. En los meses siguientes,
Trabajé con un terapeuta especializado en alienación parental para ayudar a Emma a procesar la manipulación que había sufrido. Poco a poco, ella comenzó a comprender que el amor no está condicionado a la presencia física constante ni a los regalos caros. Nuestra madre, que había participado pasivamente en la conspiración durante años, finalmente encontró el valor para pedir perdón. Cooper sabía que David estaba exagerando sus problemas, pero no me di cuenta de lo mucho que estaba mintiendo, admitió ella durante nuestra primera conversación honesta en 5 años. Pensé que estaba protegiendo la armonía familiar, pero estaba permitiendo que él te destruyera. Mamá, tú también le tenías miedo. David aprendió a usar la culpa y la manipulación para controlarnos a todos. Ella lloró ese día, comprendiendo por fin cómo había sido cómplice en la casi destrucción de la relación entre padre e hija. Sorprendentemente, Linda fue quien más cambió tras la revelación. Descubrir que había sido manipulada para participar en la alienación parental de su propia hija la horrorizó. Cooper, pensé que estaba protegiendo a Emma de un padre inestable, me dijo durante nuestra primera conversación civilizada desde el divorcio. David me mostraba pruebas de que tú tenías problemas emocionales. Nunca lo cuestioné porque él era médico, era respetado. Pensé que sabía de lo que hablaba. Él utilizó su autoridad profesional para manipularnos a todos. Linda, no tienes la culpa por confiar en alguien que debería ser digno de confianza. Ahora trabajábamos juntos para reconstruir la estabilidad emocional de Emma y garantizar que nunca más fuera utilizada como arma entre adultos. Linda incluso comenzó a cuestionar otras decisiones que había tomado basándose en los consejos de David a lo largo de los años. ¿Cuántas veces me había visto como un problema porque David había plantado esa semilla? 6 meses después de la revelación, mi vida había cambiado por completo. Me mudé a un apartamento más grande en un barrio familiar, donde Emma tenía su propia habitación decorada exactamente como ella quería. Establecí una rutina saludable en la que ella pasaba el mismo tiempo conmigo y con Linda, pero sin manipulación ni competencia. Emma floreció en ese entorno. Sus notas mejoraron, hizo nuevos amigos y, lo más importante, dejó de hacer preguntas ansiosas sobre si realmente la quería. Profesionalmente, mi carrera despegó de formas inesperadas. La capacidad analítica y documental que utilicé para exponer la conspiración de David me dio credibilidad en proyectos más complejos. Recibí 3 ascensos consecutivos y ahora dirigía un equipo de 12 ingenieros en una startup de ciberseguridad. Mi experiencia personal con la manipulación y la documentación de pruebas me convirtió en un experto en detectar patrones sospechosos en los sistemas corporativos. Las empresas comenzaron a buscarme específicamente para auditorías de seguridad interna. Cooper, tienes un ojo único para detectar inconsistencias en comportamientos y sistemas, me dijo mi nuevo jefe durante mi última evaluación. Es como si pudieras ver a través de máscaras que otros ni siquiera perciben. Pero el cambio más importante fue emocional. Durante 5 años, había aceptado el papel de víctima, cuestionando mi propia percepción cuando las cosas no tenían sentido. Ahora sabía que confiar en mis instintos y defender mi dignidad no era opcional, era necesario. David intentó acercarse algunas veces, enviándome mensajes sobre reconstruir la familia y dejar atrás el pasado. Cada mensaje seguía el mismo patrón manipulador que ahora reconocía al instante. Los ignoré todos. No por venganza, sino por protección. Alguien capaz de manipular a un niño para alejar a un padre no cambiaría fundamentalmente solo porque hubiera sido expuesto. La última vez que supe de él, se había mudado a Portland, donde trabajaba en una clínica menor, con su reputación de médico de familia ejemplar, destruida para siempre. Sandra consiguió la custodia total de sus hijas tras presentar las pruebas de manipulación sistemática que encontró en los archivos de David. Las niñas, ahora adolescentes, han optado por tener un contacto limitado con su padre. Emma nunca ha preguntado por él. 1 año después de toda la exposición, recibí una llamada inesperada del señor Peterson, nuestro antiguo vecino. Cooper, pensé que debería saberlo. David vino a visitar a tu madre ayer. Parecía intentar convencerla de algo, pero ella lo echó. La oí decir que ya había causado suficiente daño a la familia. Nuestra madre había encontrado por fin la fuerza para establecer límites con David. La mujer que durante años había permitido sus manipulaciones por miedo al conflicto ahora protegía activamente al resto de la familia de sus intentos de volver. Esta experiencia me enseñó algo fundamental sobre las relaciones familiares. El amor verdadero nunca requiere que aceptes mentiras, manipulaciones o abusos emocionales. La familia no se basa en la sangre o la tradición, sino en personas que desean sinceramente tu bienestar. Aprendí que la confianza,
una vez rota por la manipulación deliberada, no se reconstruye con promesas o con el tiempo. Solo se reconstruye a través de acciones coherentes y una transparencia absoluta. Si estás pasando por una situación de manipulación familiar o alienación parental, ten en cuenta que documentar las pruebas y buscar ayuda legal puede salvar relaciones que parecen perdidas. Suscríbete al canal para conocer más historias de personas que han convertido la traición en triunfo y han descubierto que, a veces, perder una familia tóxica es el primer paso para construir una familia sana. Hoy, mientras Emma y yo construimos una nueva casa en el árbol del jardín de nuestro nuevo hogar, pienso en cómo David subestimó por completo la determinación de un padre que luchaba por su propia hija. Papá, dijo Emma, con el martillo en la mano, ¿crees que algún día tendré que luchar por algo tan importante como tú luchaste por mí? Sonreí mientras la ayudaba a colocar una tabla. Espero que no, cariño. Pero si lo necesitas, ya sabes que el amor verdadero vale cualquier lucha. Él intentó borrarme de la vida de ella. En cambio, solo se borró a sí mismo de la nuestra.